Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Silvi. Buenas noches, Martín. Acá estamos en otro nuevo programa, en Sin Censura TV. Hoy vamos a hablar de temas, como siempre, picantes después de las enormes repercusiones que hemos tenido el programa anterior, realmente generando conciencia, solidaridad y un montón de cuestiones más. Queremos agradecer realmente a la gente que se ha prendido, que ha participado, que son realmente miles de personas y eso habla bien. Increíble. La coordinadora también. Sí, espectacular. Excelente. Espectacular en general la enorme repercusión que ha tenido, que es uno de los objetivos del programa, es generar una conciencia y una mirada totalmente diferente y darle posibilidad a otras voces también. Y para no ser menos, justamente hoy vamos a hablar de un tema como la educación, pero la educación desde otra mirada. Y para eso hemos invitado a los referentes de una de las agrupaciones de la UPC, que es la agrupación Negro Independiente. También vamos a continuar con la segunda parte de equinoterapia, Silvi. Sí, magnífico. Seguimos con la educación dentro de la psicomotricidad y está Manuela, otra cadena especial de monta que realmente nos va a sorprender en luz, en postura y en acción para todos los chicos. El tema de equinoterapia también fue muy fuerte y bueno, el tema de educación ni hablar. Y por supuesto, otro tema pero muy importante que pega de lleno a la sociedad de Río Cuarto, como a toda la Argentina, que son las calles del nunca más. Distintas calles de referentes de Río Cuarto, de jóvenes que desaparecieron en la década del 70. Y bueno, va a traer por supuesto tela para cortar, porque hay un montón de cuestiones que no se conocen. Vamos a continuar con el programa, no se muevan de ahí, continuamos en Sin Censura TV. Continuamos en Sin Censura TV y en el rincón del pueblo quiere saber. Vamos a tocar el tema hoy, un tema tan importante como lo es lo de educación, que prácticamente desaparece de la agenda de los dirigentes, no está nunca como prioridad, basta con ver solamente los presupuestos. Para hablar de esta temática hemos invitado a los referentes de la agrupación Negro Independiente de la UPC. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos con Darío Gravina, ¿sí? Que es el delegado escolar, y con Laureano Martínez, nada más y nada menos que el referente departamental. Cuando hablamos de educación, por eso los invitamos, ¿cómo ven la educación? Porque siempre se habla de infraestructura, se habla de un montón de cuestiones, pero realmente es conocer realmente cómo está el tema de la educación, como tal, como contenidos, tema educativo, la situación en realidad en las inversiones en educación, que tienen que tener cierto PBI del Producto Bruto Interno, o sea, la producción general, debe ir una parte dedicada a la educación y seguramente es muy chiquito ese PBI. Cuéntenos un poquito cómo ven el tema de la educación y ya me van a contar un poco de qué se trata la agrupación Negro Independiente, porque muchas veces se cree que la UPC es una sola dirigencia y solamente es una cuestión monolítica y en realidad hay divisiones, hay diferencias, por supuesto siempre tendiendo a la mejora en la educación, peleándolo por los docentes y demás, pero queremos escuchar también qué hace Negro Independiente. ¿Qué opinan de la educación en general en el país, en la provincia? ¿Cómo está el tema? ¿Pueden darnos una indicación, una respuesta a esto? Bueno, en principio es un tema sumamente amplio, ¿no? Pero por otro lado, siempre ha sido un tema complejo y de mucha discusión. Pero fundamentalmente yo considero que la educación es la gran herramienta cultural que tiene un país para poder formar, no tanto en conocimientos y en contenido, sino sobre todo poder formar ciudadanos y ciudadanas que puedan tener un ejercicio político en las decisiones que se tomen como país. A nosotros nos preocupa mucho
porque notamos que cada vez que viene o que hay una campaña política, lo primero que aparece como referencia de la importancia que se le tiene que dar es educación y salud. Sin embargo, educación y salud, que fueron los dos pilares que durante la pandemia que hemos tenido recientemente sostuvieron tanto la formación de nuestros estudiantes como el acompañamiento de la familia, y paralelamente el sistema de salud que nos pudo sostener también desde lo que significó este virus que tanto nos ha preocupado a todos y a todas. Hemos sido aplaudidos, hemos sido celebrados, mucho más debemos reconocer nuestros compañeros y compañeras trabajadores de la salud por tan loable tarea que han realizado durante el tiempo de pandemia, pero salimos de la pandemia y parece que volvemos a retomar la estética cotidiana. Salud y educación forman parte de ese paisaje que históricamente venimos y estamos reclamando por mejores condiciones salariales, laborales y demás. Esto que consideramos que es tan importante como es formar a nuestros ciudadanos y ciudadanas que van a ir construyendo y seguir profundizando esta cultura tan hermosa como país, es la que está permanentemente en una situación crítica, digamos, y nos preocupa sobremanera, ¿no? Yo siempre digo, sostengo una frase de quien defino como mi padre pedagógico, que es Pablo Freire, y él decía, la educación no forma a las personas, o la educación no educa a las personas, digamos, ¿no? en sí misma, sino que aquellos sujetos que van a ser los que van a formar después a los otros integrantes de esta sociedad, ¿no? Digamos. Entonces, forma a los educadores. Forma a las personas que van a cambiar educar. el mundo, digamos. En realidad él dice, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Básicamente, que lo hemos tocado en otros programas, personalmente creo que en realidad está en la agenda desde la campaña y pasamos la pandemia y cambia para que nada cambie en realidad, porque quizás a la dirigencia en general, en todos los niveles, a través de la historia, no solamente una cuestión actual, el tema de educación pareciera que les conviene al ciudadano no educado y no formado. Pareciera que conviene eso, que cuanto menos sea el nivel de educación e información que pudieran tener, es más fácil por ahí para poder estimularlos, para llevarlos por un lado o por el otro, a la hora de elegir, a la hora de votar y demás. Por ahí es como que no conviene que la gente conozca o esté bien formada, bien capacitada. Por eso creo, ¿cómo ven el presupuesto en tema educativo, por ejemplo? ¿Cómo está? El presupuesto siempre fue un presupuesto escaso, digamos. En este momento, mucho más, digamos, y se discuten las cifras. Lo cierto y real es que en la práctica uno observa que los salarios docentes son escasos, son muy exiguos, que la infraestructura no se termina de cubrir, que nuestros estudiantes tienen que estar asistiendo, sobre todo en las instituciones públicas y estatales, ¿no? En un ámbito donde hay muchísimas carencias. Hasta hace pocos días atrás nos enterábamos que estaban asistiendo con bancos y mesas como si fuera un gran anuncio, y sin embargo en realidad son deudas pendientes de hace muchísimo tiempo. Esta última lluvias que hemos tenido torrenciales nos madrugó a un montón de instituciones teniendo que estar con el secapiso, digamos, los propios. A mí mismo me tocó como director tener que estar secando el agua en el piso porque las canaletas estaban todas inundadas y tapadas y se nos llovían las aulas. Es una situación muy compleja que, si bien viene de larga data, nos preocupa porque nunca terminamos de poner a la educación y a la salud, en este caso, en el lugar que corresponde. Una mejor calidad no es una mejor calidad cuando un profesor solamente enseña contenidos, ¿no? Sino también cuando la institución y las escuelas y los institutos están en condiciones. Una pedagoga muy interesante, Alejandra Vicín, solía decir, una educación de calidad es cuando todos pueden estar dentro. Ah, qué buen concepto. Y a nosotros durante la pandemia también nos pasó que pudimos descubrir que un grupo importante de nuestros estudiantes, no solo de nivel inicial, primario, secundario, sino también del nivel superior, sí, nos dimos cuenta que carecían de un montón de recursos. Y tuvo que venir la pandemia para que nos anoticiara de que nuestros propios estudiantes también eran pobres. Y la institución, nuestras instituciones, tuvimos que salir a asistirlo de la mejor manera posible, cuando en realidad necesitamos de una presencia más fuerte del Estado en este sentido. Ese tiempo que tenés que vos cumplir con el esfuerzo que debería cumplir el Estado como rol fundamental del Estado, la educación, la salud, la seguridad, que son las herramientas básicas de una sociedad,
cuyo digamos, motor principal, que debería ser ese, y cuyo principal responsable es el Estado y el gobierno, hablamos, ¿no? En sí, el que venga o el que seguirá. Ese tiempo que vos tenés que dedicar a cuestiones que son edilicias, que son realmente increíbles, le podrías dedicar a otra cosa, ¿no? ¿A qué le podés dedicar en lugar de estar renegando, que te ha tocado como director, les ha tocado como dirigentes? ¿A qué otra cosa le podrían estar dedicando que no sea eso, por ejemplo? A leer, a estudiar, a capacitarnos. Nos da mucha vergüenza, lo charlamos en nuestra agrupación muchas veces, nos da mucha vergüenza y pena. En lugar de estar discutiendo cuestiones pedagógicas, en las reuniones que tenemos, terminamos discutiendo, y lo digo con vergüenza, ¿cuánto cuesta el maple de huevo? Ahí está. ¿Cuánto sale el kilo de naranja? ¿Cómo vamos a llegar a fin de mes? Digo, es algo digo, si a nosotros nos pasa eso, que mínimamente tenemos, entre comillas, por decirlo, el privilegio que tenemos un trabajo al cual podemos todos los días asistir, ¿qué le puede estar pasando a otras personas, a nuestras familias, que son los padres y madres de nuestros estudiantes, que están padeciendo y seguramente están viviendo al día, o muchos se han quedado sin trabajo producto también de lo que fue el efecto de la pandemia? Pero que tengamos que estar discutiendo, en lugar de pensar situaciones pedagógicas para mejorar la calidad en todos que puedan estar adentro, no, estamos discutiendo el precio de los alimentos. Se desvía el eje, la energía, las fuerzas y todo en otras cuestiones que no les compete a ustedes. Totalmente. Le compete al Estado. Y sienten el acompañamiento de la sociedad. Perdón, no nos compete como educadores. No, como educadores. Nos compete como ciudadanos. Como ciudadanos, sí, como educadores. Como ciudadanos estamos todos en esto. Somos todos responsables. Somos responsables a la hora de elegir, somos responsables en el compromiso, somos responsables también a la hora de respaldar y cuidar a los docentes también. Porque más de una vez, históricamente, el docente era la palabra mayor, era la autoridad, y seguramente porque nos han llegado casos de que la propia familia, cuando el chico por le falta el respeto y demás al docente, la familia, en lugar de cuestionar al chico y de ponerlo en su lugar y de decir, no, si por algo lo dice el docente, al contrario, lo respalda. ¿Siente un acompañamiento de la sociedad en general? ¿Usted un respeto? Sí, claramente. En esta, bueno, ahora estamos en el medio de una lucha, una discusión salarial, ya llevamos 4 paros en el mes, 5 paros si sumamos el Día de la Mujer, al que sumaron las compañeras. Claramente sentimos el acompañamiento de la sociedad bueno, que nos acompaña en las marchas. Este lunes tuvimos la marcha de las antorchas acá en Río Cuarto. Las familias, los estudiantes universitarios, los otros sindicatos. Claramente la sociedad está acompañándonos y eso fortalece la lucha, ¿no? Sí, sin duda. Por eso quería preguntar, porque por ahí se desconoce y creen que son los docentes solos. No, hay una sociedad, o una gran parte de la sociedad, acompañándolos en esta lucha. Sí, y esto creo que en definitiva tiene que ver con la importancia que se le da a la educación en la sociedad, que por ahí no se ve reflejado en los presupuestos o no se ve reflejado en el accionario del gobierno, pero todos entendemos que la educación, el ciudadano común entiende que es muy importante. Pero para saber también, y esto va para los mensajes como ciudadanos, que a la hora de elegir a las autoridades, los que nos van a representar, es bueno que vean si en la agenda está la educación o no. Es bueno saber y que miremos a la hora de elegir si esa propuesta electoral, en qué número y en qué lugar ubica la educación. Ya que la gente está pidiendo el tema educativo como salud, como seguridad, tengan en cuenta estas cuestiones. Hay que tenerlas en cuenta. Bueno, y permitime, en eso que estás diciendo, agregar algo. El candidato a gobernador Yarlora, cuando vino a Río Cuarto en estos días, que fue por el cierre del otoño polifónico, él declaró que el gobierno debía ofrecer una mejor propuesta a los educadores, y eso, digamos, eso también es un resultado de esta lucha que se viene dando, porque de algún modo estamos exigiendo y estamos obligando a los dirigentes a que se pongan las pilas con el tema no solamente salarial, sino presupuestario, infraestructura. Es que la lucha de ustedes hace que esto sea visible, y al ser visible, y más estando en campaña, porque vienen las elecciones, bueno, recogen el guante de esta lucha para poder, si no se visibiliza no pasa nada, ¿eh? Yo creo que pasa por ahí. Sí, en ese sentido hay una disputa ahí, ¿no? Hay una tensión de poder, porque mientras el gobierno trata de invisibilizarlo a través de
de esa variable de disciplinamiento que es el descuento del día de paro. Claro. Nosotros y nosotras los docentes en general, a pesar de este salario tan alicaído y tan exiguo que recibimos, nos pusimos al hombro esta disputa que tenemos, probablemente estimulada por lo que fue la gran lucha que han llevado y que siguen llevando adelante los trabajadores de la salud. Probablemente nos ha estimulado mucho esa experiencia. Sí, porque toda la parte estatal, de alguna manera, la parte del Estado que dice basta. Sí, por un lado, pero lo que impactó fue la manera como se pusieron al hombro esa lucha, incluso por fuera de lo que es su propio sindicato, el CEP, que es que hay un hartazgo, ¿no? Moneda aparte en ese sentido. Hay un hartazgo. Claro. Hay un hartazgo. Lo que yo quiero significar, esta necesidad de invisibilizar a partir de esa variable de disciplinamiento que son los paros, nosotros, más allá de eso, seguimos sosteniendo que el salario tiene que ser mejorado en primer lugar, digamos, ¿no? Más allá de todo lo que es infraestructura, porque los docentes se nos hace muy difícil, digamos, somos personas también y tenemos familia y necesitamos estar bien para poder ofrecer lo mejor que podamos en términos culturales. Que hay que entender que la educación es un trabajo y una vocación. Entonces, como tal, las mejores herramientas deberían tener. Las mejores de las herramientas. De la agrupación Negro Independiente, ¿qué propuestas tienen ustedes? En la UPC está la agrupación Negro Independiente y está la otra agrupación también. Son dos, ¿no? En este momento está la agrupación Negro nuestra y la agrupación Celeste. Y en las elecciones anteriores participó también una agrupación naranja, no sabemos en este momento cuál es su situación real, pero en este momento visiblemente se reflejan dos agrupaciones, la oficial digamos que salió electa por una mayoría en las elecciones anteriores y nosotros que quedamos como minoría en la UPC, en Delegación Río Cuarto. En la Delegación Río Cuarto. Y la agrupación, sí, ¿cuánto tiempo hace que están? Y nosotros nos conformamos, bueno, en esto hay que aclarar que la agrupación Negro es una agrupación solo de la Delegación Río Cuarto. A diferencia de otras agrupaciones que tienen su contención provincial, nosotros es una expresión propia de la Delegación Río Cuarto. Y nosotros nos conformamos hace 4 años, ¿no? Diferentes sectores del sindicato, algunos compañeros que de algún modo acompañaban antes la conducción, otros independientes, otros que pertenecían a esa agrupación que mencionaba Darío, la agrupación Naranja. Bueno, nos hemos conformado hace 4 años y bueno, estamos todavía, somos una agrupación muy nueva, ¿no? Estamos creciendo día a día, pero bueno, en estos años hemos sumado delegados, sentimos en la escuela que hace 4 años prácticamente al ser nuevo, te diría que no nos reconocían, ni estos quiénes son, la agrupación, hasta la lista Negro, de algún modo sonaba como gracioso, ¿no? Que ustedes, bueno, ahora no, ahora completamente instalado en la escuela, gente que nos va a acompañar. Todavía no estamos en campaña, esto van a aclararlo, todavía no estamos propiamente dicho en campaña electoral para el sindicato. Van a ser las elecciones no sé cuándo, en agosto, septiembre, pero sí tenemos mucha gente que nos acompaña y está ansioso porque llegue ese momento, ¿no? En agosto, septiembre son las elecciones. Sí, no está confirmado, pero más o menos. Igualmente la lucha de ustedes más allá de una elección. Totalmente. Hace mucho que vienen trabajando, no se termina en una elección tampoco, más allá de los resultados, me imagino que es así. ¿Qué propuestas tienen para que la gente, los afiliados y demás, puedan elegir? Sí, bueno, bien como dijo él, no estamos en momento de campaña, ¿no? Pero sí, lo que sí podemos decir que nos diferencia de la otra, básicamente de la conducción actual, digamos, ¿no? En primer lugar, nosotros por algo nació la Negro, porque veíamos que había decisiones que se tomaban o propuestas que se hacían que no nos terminaban de convencer en relación a lo que nosotros percibíamos en el colectivo docente. ¿Qué es lo que...? Un ejemplo concreto. Nosotros el año pasado, por ejemplo, ahora bueno, pues estamos en discusión todavía, pero cada vez que había una propuesta, entre comillas, que emanaba del gobierno provincial y se terminaba aceptando por parte de los docentes, de los delegados y después los delegados departamentales en Córdoba, la sensación que quedaba era que el gobierno quedaba satisfecho, la conducción de UPC quedaba satisfecho y el resto de los docentes quedaban todos enojados. Entonces es como que nos preguntamos por qué, si termina siendo una decisión de los propios docentes afiliados aceptan, ¿por qué se quedan con ese enojo y ese encono interior, ¿no? Y bueno, la respuesta la encontrábamos
básicamente en la representación que tenemos los representados en la Asamblea de Delegados Departamentales. Digamos que el número no termina reflejando el deseo y la decisión de las mayorías. Ejemplo, 4 departamentos en la provincia de Córdoba representan el 72% de los afiliados de toda la provincia. 4 departamentos. 22 departamentos representan el 28%. Sin embargo, esos 22 departamentos suman más cantidad de delegados departamentales que esos 4 departamentos que decíamos que tienen el 72% de los afiliados. O sea que es muy significativo. Es muy significativo. Sí. Entonces, esa inmensa mayoría que termina diciendo no estoy de acuerdo, digamos, ¿no? Pero que después pueden terminar aceptando, pero no porque sea la mayoría de afiliados, sino porque nuclean mayor cantidad de delegados departamentales después a la hora de definir la decisión última que se toma. Ese 72% puede estar en contra de las decisiones, 72% de afiliados, pero que en relación a los delegados departamentales van en minoría, son menos delegados departamentales. Y ese 28% suman más cantidad de delegados departamentales. Entonces, con que un 28% de los afiliados digan que aceptan, en delegados departamentales sale aprobada. Y ya está. Y esa es la explicación que nosotros encontramos por qué la inmensa mayoría después queda enojada. Claro. Río Cuarto, por ejemplo, por ejemplo, Río Cuarto tiene, la mayoría de las veces sale mandato negativo y los docentes quedan enojados y dicen, ¿cómo? Río Cuarto, con la cantidad que somos, ¿por qué sale negativo y allá se aprueba? Bueno, la explicación es esta. ¿Está mal? No. ¿Es legal? Sí, pero no es lo suficientemente democrático. Es arbitrario, es una arbitrariedad. Más allá de que está regulado por la ley 23.551, ¿no? Ley de asociaciones sindicales, no es... La reglamentación que se hace de cómo se eligen los representantes de esos representados es discrecional. Uno puede decir, me gusta más, me gusta menos, pero es discrecional. Y yo no estoy en contra de esa discrecionalidad. Lo que estoy en contra es que no sea lo suficientemente democrático y que la respuesta que terminan dando nuestros delegados departamentales termine siendo el sentimiento de la mayoría del colectivo. O sea, no es democrático a la hora del sistema en sí, de elecciones y demás, a la hora de ver los representantes. No es lo suficientemente representativo de las mayorías. Las mayorías. ¿No? Digamos. Es más representativo de los departamentos. No, esto que decía Darío, eso es una de las líneas de nuestra agrupación, que va mucho más allá de las elecciones que tengamos, ¿no? Poder llevar esto a la Asamblea Provincial, esta discusión a la Asamblea Provincial. ¿Estamos siendo de esta Asamblea Provincial lo suficientemente representativos? Bueno, esa es una discusión que tenemos que dar y que queremos dar. Así que esa viene siendo hace varios años uno de los principales planteos que estamos haciendo. ¿Cómo ven que el ministro de Educación que fue un delegado, un representante, secretario general, un secretario general sea hoy ministro de Educación? Está del otro lado del mostrador. ¿Cómo lo ven a eso ustedes? Mal. En un comienzo, cuando hace ya bastante tiempo, cuando fue propuesto como ministro, pensamos que iba a ser una ayuda porque venía del seno del sindicato, se ha ligado muchos golpes y bastonazos, hemos compartido marchas juntos en la calle y era un buen representante sindical en ese momento. Pero una vez que fue ministro, pasado poco tiempo, para nosotros se nos transformó en un karma. Porque la verdad que el hecho de que tenga esa figura de haber sido un secretario general de la UPC, cumpliendo una buena función, a mi juicio en su momento, vemos cierta afinidad o cierta conexión que nos impide poder tener a nuestra conducción de la UPC actual desprendida, digamos, de esa historia, digamos, que los liga. Para que se entienda un poco mejor, te doy un dato. Nosotros tenemos, a la hora de discutir paritaria, una mesa de negociación que se llama. La mesa de negociación la conforman el equipo formado por parte del gobierno de la provincia de Córdoba y la comisión negociadora que va desde el seno, digamos, de la UPC. Esa mesa de negociación discuten una propuesta mínimamente viable. De tal manera que cuando baja la propuesta a la provincia, no es que la propuesta fue solamente
elaborada por el gobierno de la provincia de Córdoba y nosotros empezamos a discutir. Ya hubo un principio de acuerdo en esa mesa de negociación que está conformada con la otra pata que es la comisión negociadora. Por lo tanto, esa comisión, hay un sector ya de la conducción de nuestra UPC que tiene un principio de acuerdo y después baja esa propuesta y lo que nosotros percibimos es que la necesidad, que lo hemos notado acá con la conducción, con nuestro secretario general acá y en los distintos departamentos, hay como una suerte, un deseo de que esa propuesta que baja sea aceptada. Está claro, lo que nos estamos encontrando ahora es que ya la mayoría de los docentes no puede estar a la hora de negociar cualquier cosa de los dos lados del mostrador. No se puede, porque obviamente está condicionado a la hora de negociar. Por eso es muy importante las elecciones, quiénes se eligen para que cuando se pongan al frente y estén del otro lado en una negociación con el gobierno, pesen y pechen para el lado de los docentes, no para la otra parte. O que haya acuerdos cupulares que después le bajan al resto, ya cerrado el tema. Y ahí vienen después las propuestas, las protestas, las marchas y demás. Porque obviamente no está consensuado por la inmensa mayoría, ¿no? Creo que pasa un poco por ahí. Y es lo que se vio reflejado en las últimas propuestas, ¿no? La primera propuesta rechazada en 23 departamentos. La segunda propuesta, que fue prácticamente idéntica, rechazada en 20 departamentos, digamos. Por ahí esto que explicaba Darío ya no se está viendo reflejado en los docentes, porque en las asambleas escolares, en las escuelas, claramente el descontento con la propuesta fue mayoritario. Lo que sí nosotros, queremos significar es que amamos, queremos y defendemos a nuestro sindicato. Pero ¿por qué? Por dos razones fundamentales. Primero, porque nos sentimos parte y porque queremos también que sea cada vez más democrático y más participativo. Y en segundo lugar, porque lo peor que nos puede pasar al colectivo de los trabajadores y trabajadoras es que el sindicato deje de existir, digamos. Porque volveríamos a una instancia presindical. No, la propuesta de usted es sumar al sindicato, no que desaparezca, no, totalmente, claro, sino que todo fortalecerlo. Y nosotros queremos que la voz del sindicato sea la voz del colectivo docente, no de una parte, una partecita, todo el colectivo docente. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar de prestar oído a eso, y eso fue lo que nos llevó a conformar nuestra agrupación. Digamos, ¿con qué cara nosotros vamos a decirle a nuestros compañeros cuando están todos enojados porque ganan poco, a decirles que esta es una propuesta razonable, que hay que aceptarla, Bien. Que es lo mejor que nos pudo haber pasado Bien. O es lo mejor que podemos recibir ahora? No estamos de acuerdo con eso. Bueno. Y si tenemos que poner el cuerpo y salir a la calle y poner el hombro y codo a codo todo, salir para pelear por algo que creemos que es justo y razonable, lo vamos a hacer. Digamos, nos tenemos que deber a nuestros docentes de cada una de las escuelas. Incluimos en esto también a los compañeros y compañeras autoconvocados, porque si bien entendemos que es una situación muy particular, que deberían estar dentro con nosotros, acompañándonos, pero son colegas y sufren tanto como nosotros y nosotras. Entonces, por lo tanto, también los incluimos a ellos en esta lucha y en este recorrido que hacemos. No son el enemigo. Bien. El enemigo, como siempre decía, está en otro lado. No. Son adversas de última y tampoco son enemigos, y así todo está claro que está del otro lado. Acá los mantiene todos juntos con una misma, por lo menos es la lucha. Exactamente. Es la lucha. Bueno, muchísimas gracias, gente y referente. Realmente nos han ilustrado lo que es la lucha y la otra mirada, porque nunca sale y nunca se ve todas estas cuestiones, de una mirada, de una perspectiva totalmente diferente. Sí, no, quería aclarar que si bien no estamos en campaña, ni mucho menos, porque se tiene que oficializar, pero sería muy lindo y muy interesante que cuando estemos en ese proceso, que ya lo hicimos la invitación... Vamos a hacer un debate. Que se haga un debate sí, vamos entre los candidatos, para que cada uno haga su propuesta, podamos debatir, confrontar y de cara a los compañeros y compañeras docentes... Va a estar cursada la invitación para que la otra agrupación pueda acercarse y que podamos conocer, porque cuanto más rico, mayores propuestas haya, mejor para todos. Sí. Desde ya, muchísimas gracias. Al contrario. Continuamos Sin Censura TV. Todo Billutería te propone estas promos: pulseras 250 pesos, aros, argollas 150 pesos, anillos, acero 350 pesos, piercing 2 por 80 pesos. Atención revendedores, a partir de los 1.500 pesos en su compra le hacemos un 30% de descuento. Todo Billutería, Pasaje Dalmazo, local 11.
se ve ingreso por San Martín. En Papeiro Fotocopiadora, las promos son de no creer. Fotocopias e impresiones doble faz, 6 pesos con 45. Anticipanos tu trabajo al 358-5-167-177. Papeiro Fotocopiadora, La Madrid 618. La seguridad de los cordobeses es una tarea de todos los días. El Ministerio de Gobierno y Seguridad realizó más entregas de pulsadores para activación de alarmas comunitarias. 1.160 familias beneficiadas de los barrios Los Olmos Sur, Villa Allende Parque, Yapeyú y Hogar Clase Media Cabildo. Continuamos avanzando con más barrios de Ciudad de Córdoba y el interior provincial. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Bueno, acá estamos en Sin Censura con la otra parte de quinoterapia, porque en realidad es un grupo, es una conjunción en cadena y todos son importantes en su rol. ¿Querés presentarte? Por supuesto que sí. Bueno, mi nombre es Manuela Castro, yo soy profesora de monta, instructora. Hace mucho tiempo que me dedico a esto. También soy profesora de educación inicial, así que pude unir mis dos pasiones de la docencia y también de los caballos. Soy parte de un equipo donde se pudo unificar lo que son las actividades, tanto recreativas como terapéuticas. Trabajamos en conjunto con mi mamá, que era la que habló anteriormente. Mi rol en este establecimiento es la parte hípica, donde, como dije anteriormente, hace muchos años que me dedico, 10 años. La actividad es recreativa, donde los niños, desde que comienzan hasta que se van, tienen un acercamiento con el caballo. Trabajamos tanto arriba como abajo, nuestro espacio es muy amplio, el contacto con la naturaleza es también nuestra prioridad. En el momento en que llegan los padres, les contamos cómo es, cómo trabajamos y demás. La propuesta tiene que ver con esto de que no hay una estructura, los niños nos cuentan lo que tienen ganas de hacer, respetamos su deseo. También el caballo es nuestro protagonista, pero nuestro objetivo principal es que el niño en contacto con la naturaleza y en contacto con los otros pueda tener una experiencia muy rica, muy rica. Estás hablando de un espacio muy sano, muy alegre, de mucha formación motriz, pero también estás hablando de cuántos le tienen miedo al caballo, a tocarlo, porque es imponente desde su forma hasta que logran la conexión del cariño. ¿Te han tocado niños con mucho miedo o pánico al caballo hasta que logran la conjunción del equilibrio? Sí, totalmente. Contanos, porque nos Totalmente. Pasa que la dimensión del animal con un niño tan pequeño se hace mucho más grande. Entonces cuando se acercan al caballo parece algo enorme. Eso es un proceso, nosotros lo llamamos como proceso, y también muchas veces tiene que ver con el miedo de los papás de no querer acercarse y demás. Entonces trabajamos todos en conjunto. Es un miedo que viene. Exacto. El abuelo no lo toque, el papá. Exacto. O quizás a veces al revés. No le tienen miedo a nadie y se acercan. Pero igual el proceso es muy valioso, lleva su tiempo. Trabajamos siempre de a poquito. El acercamiento es de a poquito. Y tenemos algunos que comienzan con mucho miedo y después terminan andando los caballos más altos, perdiendo absolutamente, perdiendo el miedo absolutamente. Así que, como decía recién, el acercamiento de a poquito, la paciencia, los tiempos de los caballos, que siempre lo tratamos de charlar en las clases, es distinto al nuestro. Cada uno su tiempo. Exacto. Cada uno su espacio. Sí.
Yo sé que tu mamá se dedicó muchos años a esto, que es psicomotricista, pero uno puede derivarse en la historia frente a la profesión. Sin embargo, vos elegiste o lo mismo o otra parte de la equinoterapia. ¿Cómo surge un día? ¿En una discusión, en una angustia o en el mamá, tengo ganas de hacer esto? Que habrá sido una alegría impresionante. Mira, la historia se remonta hace mucho tiempo atrás. A mí me suben al caballo cuando tenía 3 años, así que hace mucho que estoy arriba del lomo de los caballos. Y esto surge porque la vida misma nos une en un espacio donde ella estaba aprendiendo de equinoterapia con una gran referente, y yo acompañándola y estando ahí, se da la oportunidad de que puedo aprender a saltar. Yo ya andaba a caballo, pero... nada fácil. Exacto. Nada fácil. El mundo de la equitación, del salto. Entonces, mi mamá con su trabajo empieza a pagarme mis clases de salto. Ajá. Exacto. Y ahí ella ya había entrado a su mundo y a su pasión, y yo a la vez también estaba adentrándome sin saberlo, y así conozco este mundo. Y a medida que fui creciendo, me fui capacitando, fui creciendo y demás, nuestros caminos se fueron uniendo cada vez más, y es a nivel familiar también que cada una encontró como su lugar, y al día de hoy este establecimiento realmente... juntas. Exacto. Juntas. Cada una con su rol, desde su lugar. Te estará desde viendo su tu mamá con un vocación. pañuelo largo que dice, Exacto. esta es mi hija. Exacto. Esta es mi hija, un pedazo realmente, como dice Melanie Klein, desde la panza. ¿Galopó tu mamá estando embarazada? No, directamente a los 3 años. A los 3 años. Ajá. Sí, seguramente algún caballito la ha olido durante su embarazo, claro, o como la ha yo, acariciado. que son mi gran amor, y ahí estoy, ya voy, seguro que voy. Pero bueno, ¿qué sugerirías a la gente en general, vos que tenés una función muy afectiva con los chicos, con la fobia, con el miedo? Ahí tenés la cámara para hablarle a las mamás. ¿Cómo pueden iniciar? Porque va a haber muchas que van a despertar de ese nuevo mundo que viven en una historia fantástica. Sí. Invitarlos a esta experiencia donde el niño puede conocer el mundo a través de los ojos de los caballos, de su olor, que hay que animarse, solamente hay que animarse. Nosotros contamos con caballos que están más que preparados para este tipo de experiencias, así que se lleguen a nuestro espacio, charlamos, le presentamos a nuestros caballos, a nuestros amigos caballos, y que se animen. A esa familia de caballos. Exacto. ¿Y dónde te pueden encontrar en Facebook? En Facebook tenemos... O Instagram, o lo que Instagram, tengas. tenemos nuestras redes, que a la vez las maneja nuestra hermana. Porque están esto es todo todas. familia. Están todas. Todo familia. Mi hermana Cami, que también es psicomotricista, está en la parte de equinoterapia y en la parte de monta. En algún momento han venido a Radio City ustedes, cuando Martín Sí. Gallero era el director de la emisora. Sí. No sé, ¿alguna de las dos o tu hermana? Mi hermana. Tu hermana. Que ahora Por eso está no con la los caballos. reconocía. Ahí Sí, está. sí. Cada una con su función. Sí. La que maneja las redes es mi hermana, y nos encontramos como Centro de Equinoterapia y Monta R4. R4. Bueno, muchísimas gracias por habernos dado el otro panorama, el otro mundo argentino, que tiene que ver también con nuestra historia, con el mate tiene que ver. Yo las vi, mates, Mucho bizcochitos, Sí. alegría. ¿Qué les llevan de comer a los caballos los chicos? Porque es como una actividad, te piden, yo veo que los Sí. chicos, guardame el pan para Yu. Sí. Yo hablo de Yu porque, bueno, Yu está en casa. Yu es muy famosa. Sí, es muy famosa. Yu es muy famosa. Mirá, ¿Qué comen? Así la gente les junta. el mimo.
El El mimo. mimo. El pan duro. El pan duro. Zanahoria, manzana. Pero el pan duro, veo que todos los chicos guardan el pan. No. El sonido del caballo cuando muerde es precioso. A mí me gusta el de la esperado manzana. También. Ah, Es cuando un muerde sonido- la manzana es para filmarlo. Sí. Yo le digo al camarógrafo acá que vaya a filmar un caballo Sí. comiendo manzana. Sí. Es algo maravilloso. Sí, es parte de la clase y del momento del vínculo con el niño caballo. Es Ahí está. muy rico. Qué amor tan grande. Me imagino. Tantos, ¿qué van? ¿Más nenas o nenes o los dos? De todo. De todo. De todo. De todo. Hay afinidad para Sí, todos. Sí, Y después se prende la familia. sí. Se Sí. llevan el mate, se El van mate. un rato antes. Yo levanto la mano. Sí. Se prende, yo siempre quiero ese lugarcito, es el ratito de decir, no puedo creer la felicidad argentina de estar en esos espacios. Sí. Uno olvida, es como Sí. una meditación en movimiento. Sí, sí. Realmente, Sí lo es. lograr el equilibrio. Sí. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Cariño Muchas a Cami, que estuvo en Radio City y no me acordaba quién era. Así que hasta la próxima. Gracias. Chau, chau. Todo Billutería te propone estas promos. Pulseras, 250 pesos. Aros, argollas, 150 pesos. Anillos, acero, 350 pesos. Piercing, 2 por 80 pesos. Atención revendedores, a partir de los 1.500 pesos en su compra, le hacemos un 30% de descuento. Todo Billutería. Pasaje Dalmazo, local 11B, ingreso por San Martín. En Papiro Fotocopiadora, las promos son de no creer. Fotocopias e impresiones doble faz, 6 pesos con 45. Anticipanos tu trabajo al 358-5-167-177. Papiro Fotocopiadora, La Madrid 618. Continuando en Sin Censura TV, vamos en este rincón de historia oculta a hablar de un tema jodido, complicado, como es el de la historia negra en Argentina. Y para eso, como siempre en nuestro rincón, está Remo Previterio. ¿Qué tal, Remo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mati? ¿Qué tema Buenas que has noches. elegido? La historia negra en Argentina, la historia de la década del 70. Sí. Y las desapariciones de algunos riocuartenses que tienen sus calles hoy. Contanos un Exactamente. poquito de qué riocuartense estamos hablando. Cada uno de... A ver, también quiero aclarar esto, porque del otro lado también en algún momento hubo muertos, ¿sí? Porque ya sé que van a salir a decir, claro, le dan un espacio o le dan un espacio a una parte, y sin embargo vamos a hablar particularmente de estos casos, de la época siniestra de la dictadura, del terrorismo de Estado. Por supuesto que también vamos a invitar del otro lado a aquellos que consideran a leer o a montoneros, que también han hecho de las suyas y hay publicaciones. Siempre la balanza, nosotros somos muy objetivos, lo ponemos de los dos lados. Particularmente hablamos de los jóvenes riocuartenses y de las calles, que realmente son casos espeluznantes, realmente espeluznantes. Contanos un poquito, Remo. Sí, son 4 calles que están en nuestra ciudad que llevan nombre de personas que fueron víctimas de la represión Ilegal. de la dictadura, que hace un poquito días se cumplió un nuevo aniversario. Así es. Son 6 riocuartenses resumidos en 4 calles. Si querés vamos hablando de cada uno de Sí, ellos. contémosle porque la gente, como siempre... Yo lo agrupé yo digo estas 4 calles en Nunca Más. Son Las calles del nunca más. del Nunca Más. Cuando uno habla de nunca más, sabemos esa frase a qué refiere, ¿no? Y Creo que se trata sí, de que nunca más pase esto, nunca más pase esta esto. tragedia que sufrió la Argentina, y que ni matar por pensar distinto, ni desaparecer personas por pensar distinto. Ni de un lado ni del otro, eso siempre Nada, queremos aclarar. absolutamente. Democracia absoluta. Democracia absoluta. Siempre abogamos por eso, por el mejor sistema. ¿Cuáles son las calles? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuáles son jóvenes?
¿En dónde están ubicadas? Eran jóvenes en su momento. Una de ellas es José Esbaguza, un joven que nació en Montemaíz, llegó con su familia a Río Cuarto para instalar un taller, junto con su papá, sus hermanos. Él hace el servicio en San Luis y que después que sale trabajando se alinea en lo que se conocieron como los montoneros. Fue detenido en San Juan, estuvo encarcelado y liberado en el 73 cuando asume Cámpora, sigue militando dentro de los montoneros y en el año 75 es apresado nuevamente, llevado a prisión y en el mes de julio del año 76, estando preso en Córdoba, los militares simulan llevarlo a la justicia, junto a 5 compañeros que estaban detenidos. Simulan llevarlo a la justicia, los emboscan en el camino con unos autos y simulan de que escapan, pero en definitiva fueron fusilados por la espalda y con las manos atadas. El calvario de la familia no terminó ahí, sino que el cuerpo fue entregado a la familia, pero cuando lo estaban velando fueron visitados por efectivos de la Federal de acá de la delegación Río Cuarto, sacaban fotos, hasta tuvieron no sé cómo decirle, una mala palabra, pero le daban el pésame a la familia. Sacaban fotos, cuando lo fueron a sepultar lo dejan en depósito porque no tenían aún el nicho donde lo iban a depositar y en esos días lo secuestran en el cajón sin informarle a la familia, desaparece el cuerpo, desaparece el cajón, por unos días se lo vuelven a entregar y nuevamente todo ese circo armado de sacarle fotos y de visitar a los familiares. Le siguieron haciendo allanamiento a la familia sin secuestrarle absolutamente nada, simplemente para infundirle miedo a los familiares. Es la táctica utilizada, o sea, no solamente se quedaban con aquellos que agarraban, que los chupaban, como así se dice, Así fue. los fusilaban después, los hacían desaparecer, por eso los llaman desaparecidos, ¿sí? Sino que no terminaba ahí, continuaba con la persecución de las familias, por eso muchos también se tuvieron que ir, sí. No solamente los perseguidos, sino las familias también, ¿no? Por toda esta... es muy fuerte cuando el aparato del Estado, tanto en dictadura y también en democracia pasa estas cosas, las persecuciones son complicadas, son muy complicadas y nunca terminan en una sola persona, van mucho más allá. Sí. Esta calle está en Banda Norte, en lo que se conoce como el barrio Padre Mujica, lo que se haría detrás del predio de Tierra y Tradición. De Tierra y Tradición. ¿Esbaguza son metalúrgicos? ¿Hay un taller? Sí, hacen caños de escape. Caños de escape. El hermano sigue en el taller. Bueno, el hermano es del taller, es conocido, muy conocido, una persona conocida, Eduardo Esbaguza. Bueno, tenía un hermano víctima de alguna manera de esta situación. Un vecino de Río Cuarto, murió muy joven, sí. Desapareció joven. Bueno, lo fusilaron y después lo desaparecieron y la familia vivió un calvario. Exactamente. Hay una calle que se llama así, desconocía totalmente que existía José Esbaguza. Otra persona, alfabetizadora Berta Perazzi, una chica que nació en Coronel Moldes, en el año 72 se va a San Luis a estudiar psicología, pero en el año 73 viene a Río Cuarto a estudiar ciencia de la educación. Comienza a militar en el peronismo de base y esto la lleva al barrio El Acordeón, hoy Las Delicias, todo ese sector no estaba muy definido en esa época el barrio. Ahí daban clase, le enseñaban a la gente que no sabía leer ni escribir y con ese ideal de que no solamente aprendieran a leer y escribir, sino que también a que pudiera la gente a tener sus pensamientos propios y para de esa manera poder cambiar también su realidad, ¿no? Comienza a recibir amenazas del Estado, de las fuerzas del Estado, de lo que se conoció como AAA en ese momento. Sí. Y bueno, se va a Córdoba, entra a trabajar en la fábrica de galletitas Lía y ahí también milita a partir de siendo sindicalista y comienza a recibir amenazas. ¿El año? Año 75. 75. ¿Es todavía democracia? No, perdón, en julio del 76 fue.
julio del 76 ya estaba el gobierno, la dictadura. En julio del 76. El día 1 de julio del año 76, ella vivía con una amiga, le deja una nota diciendo que se iba a encontrar con el novio. La amiga vuelve al departamento donde vivían en Alto Alberdi, se encuentra con la nota, tipo 5 o 6 de la tarde, y la nota decía que a tipo 10 y media de la noche volvía al departamento, a la casa, y nunca más la vio. Fue secuestrada junto con su novio, fue detenida en lo que se conoce como el Centro Clandestino de La Perla, camino a Carlos Paz, en el predio del Tercer Cuerpo de Ejército, y ahí tuvo 20 días más o menos detenida, y también sufrió todo tipo de tortura, de todo tipo de calvario, hasta que desapareció el día 20 y nadie más supo de ella ni del novio. Quiero aclarar, porque fíjense lo que dice Remo, que habla que era una educadora revolucionaria, porque obviamente cuando plantea jóvenes con ideales totalmente distintos, cuando quieren cambiar la realidad, se transforma automáticamente para esa época en un enemigo para ellos. Exactamente. No era una militante ni de Montonero, ni de LAR, ni cargaba armas, ni nada por el estilo. Simplemente una educadora con ideas distintas. Sindicalista, totalmente distinta, y sin embargo molestaba el sistema, está claro, molestaba el sistema. ¿Dónde está la calle de Berta? En el barrio Hoy Las de Alicia, de la ahí mismo rotonda, donde ella daba clases. La rotonda del acordeón, apenas uno entra a mano izquierda, cerquita del dispensario del barrio. He andado miles de veces por ahí, no conocía de la calle. La alfabetizadora Berta Perazzi. Es una gran alfabetizadora de esa época, Berta Perazzi. Tiene más casos, y tenemos más casos. Sí. Más calles, como dijo. Berta y Roberto Tato. Un matrimonio, ella estudió para asistente social, estudió en San Luis, se enfocó en el tema de las cárceles de Río Cuarto, de Córdoba y de San Luis. Su trabajo era ese, y su marido era bioquímico, era uno de los fundadores del Centro Bioquímico de Río Cuarto, y fueron quienes iniciaron o crearon el Partido Comunista en Río Cuarto. Bueno, también fue candidato varias veces a intendente, Roberto Tato, por el Partido Comunista. Esto lo llevó a infinidad de veces estar preso por pensar distinto simplemente. Y en la última dictadura fue detenido y enviado a La Plata, preso a La Plata. Y ahí su salud decayó absolutamente y que lo llevó a la muerte definitivamente. Y era un militante del PC, del Partido Comunista. Otro que pensaba distinto. Porque pensaba distinto, ojo, porque en esto hay que diferenciar, porque la sociedad muchas veces está dividida en esto. O sea, por supuesto están los grupos revolucionarios armados, la lucha armada, obviamente, y tenía los que pensaban distintos, que no estaban todos armados, todo lo contrario, simplemente pensaban diferente. Pensaban que la realidad del país o de la sociedad podía cambiar. Y bueno, era pensar diferente, no se podía pensar diferente. Eso quiero aclararlo porque no es lo mismo. Condenar a la lucha armada, de los dos lados, la lucha armada y obviamente el aparato represor del Estado, de aquellos que pensan, es como que ahora un peronista, un radical o alguien del Partido Socialista, directamente, hoy en la actualidad, en esa época hubiese sido otro desaparecido más seguramente por el hecho de pensar distinto. Sí. Eso también hay que desmistificarlo porque no es lo mismo. No hay que poner todo en la misma bolsa, por lo menos creemos desde acá. ¿Dónde está la calle? Está en el barrio Alberdi. No me gusta decir el fondo del Alberdi porque podríamos decir también en la entrada del barrio Alberdi. Mirando de un lado al otro. Claro, entrando por el parque industrial. Está ahí cerquita de la circunvalación, paralela a la circunvalación. ¿Era un matrimonio? Era un matrimonio. Bien. Berta y Roberto Tato. Fundador del Partido Comunista en Río Cuarto, y por ahí ni se conoce eso, ¿sí? De la historia de los partidos y de las ideas diferentes. Tenemos otra calle más. Y esta es la que más me ha pegado porque... Durísima. Se llama, y tal vez los riocuartenses no lo conocieron mucho, ¿no? Lía Gerardo Eserson, así se llama la calle, y recuerda a dos chicos que nacieron en Río Cuarto, hijo de Pablo Eserson y de Ana Seger, que se fueron a vivir a Buenos Aires, en Carapachay. Estos dos chicos, Lía tenía 19 años y Gerardo 15 años, fueron secuestrados
por los grupos de tareas. Un 2 de abril, estamos muy cerquita de esa fecha, fueron secuestrados en su casa. Ella estaba estudiando, la chica. Un otro hermano menor se salvó porque estaba con la abuela y la mamá había ido al teatro. Estaban solos los chicos en la casa y fueron secuestrados. Al otro día un tío los encuentra muertos, atados y con signos de tortura, con quemaduras de cigarrillos, por ejemplo. ¿Y cuál fue el delito? El chico militaba o tenía reuniones en lo que se conocía como la Juventud Guevarista. Graciela Fernández Meijide lo cuenta muy bien, porque su hijo desaparece en este grupo. Ese día se llevaron a 32 chicos. Estos chicos estudiaban en el Colegio Nacional de Vicente López y se llevaron a 32 chicos más, muchos de ellos judíos, de familias judías, y el solo hecho de haber repartido panfletos de la Juventud Guevarista lo llevó a esto, a la muerte, a la desaparición, a la muerte y a la tortura. El arma era un folleto. Un folleto. Graciela Fernández Meijide dice que ese fue el pecado de repartir panfletos, que eran chicos jóvenes, todos adolescentes de entre 15 y 17 años, se juntaban seriamente para hablar de temas serios, también de cómo cambiar la realidad de la sociedad, ¿no? Y por otro lado, el ERP, porque la Juventud Guevarista era una rama, ¿no? Era una rama, pero el ERP ya estaba absolutamente desarticulado cuando entra el gobierno militar. Sus líderes ya habían desaparecido, estaba desarmado absolutamente y quedaban estos chicos con esos ideales, con Cuba y con el Che Guevara. Una cuestión de nada más. Como figura. Una cuestión ideológica. Absolutamente. Nada más. Y fueron muertos, torturados. Lo que pasa es que la dictadura, el componente de la dictadura, no solamente si era marxista, si era comunista, pensaba diferente, sino tenía un gran componente antijudío. También. Es antijudío. La formación de los militares de la década del 60, del 70 y para atrás también, tenía un gran contenido antijudío también. Eso hay que saberlo y conocerlo de la historia. O sea, el hecho de ser judío ya era un problema, ya de por sí. Ni hablar si ideológicamente encima estaba del otro lado, ni hablar. Pero son dos componentes, porque creo que hubo un homenaje de ellos en Israel. Un tío que se fue a vivir a Israel, permanentemente llega a la Argentina para homenajearlo, ha hecho homenajes allá, fundamentalmente poner árboles en nombre de estos chicos, intentó poner una placa en el cementerio judío y no lo dejaron por una cuestión de seguridad. Después hizo un homenaje en el cementerio para todos los muertos desaparecidos en la época de la represión en el cementerio judío. Y su papá, Pablo Esserson, permanentemente escribía la carta de lectores, que en una época fue fundamental, sí, ¿no? De la voz de la gente, y hablaba de estos temas. Y ahí el padre, donde hace una mención especial a Franz Beckenbauer, a quienes les gusta el fútbol. Sí. Franz Beckenbauer no vino a la Argentina a jugar el Mundial 78 en boicoteándolo y adhiriendo o en contra de todo lo que estaba pasando en la Argentina. Ellos lo sabían, nosotros no lo sabíamos. O algunos no querían saber. O no lo queríamos saber. Ese es otro tema. ¿Dónde está la calle? ¿El nombre? La calle está en Banda Norte, en el extremo norte, cerca de la Rotonda Seminario. Si uno va por la avenida Marcelo T. Alvear, una cuadra antes de llegar, se corre una cuadra y media a la derecha, entre Santa Fe y Jujuy. Ahí va a encontrar el pasaje de Lía y Gerardo Esserson. Un placer. Realmente nos ilustraste y nos pusiste la piel de gallina. Realmente muy triste. Muy triste. Vecinos de la ciudad que hayan desaparecido, que hayan muerto. Y que no se conocen. No lo voy a decir. Sí, no se conocen. Simplemente por pensar distinto. Simplemente por pensar distinto. Por eso vuelvo a repetir, no era lucha armada, no estaban armados, iban y tiraban bombas ni ponían nada. Simplemente pensaban diferente en estos casos, ¿sí? Muchísimas gracias, Remo. No, por favor. A preparar más temas para el próximo programa, bueno, más calles. Dale. Muchísimas gracias. Continuamos en Sin Censura TV. Bueno, hemos llegado al fin del programa, Silvi. Así es.
excelente estuvo, ¿eh? Los temas realmente muy importantes, como siempre, desde otra mirada, desde otro lugar, siempre dejando una reflexión diferente, ¿no? Por supuesto, no solo trae la reflexión, sino a la consideración de lo que necesitamos como sociedad y como vínculo. Esa también es el objetivo, ese es el objetivo del programa. Y comprometernos como ciudadanos, Sí. cada uno desde Sí. su lugar. Muchísimas gracias, que pasen una excelente noche y un excelente fin de semana.